Bueno, respecto al RAE de biofísica, este nos pide describir los fenómenos que ocurren en la microcirculación durante una crisis drepanocítica o microangiopatía. Entonces, acordémonos que estas crisis son una de las características especiales que tiene la anemia drepanocítica para distinguir entre las otras anemias hemolíticas. Entonces, para entender primero el RAE debemos tener unos conceptos claros. El primero que quiero que tengan en cuenta es el concepto de flujo, el cual se podría describir como un fluido en movimiento que puede tener ciertas características como es la presión, densidad y velocidad. También vamos a tener un fluido ideal, el cual se caracteriza por ser un fluido con una viscosidad nula, incomprensible y deformable ante cualquier mínima tensión. Y el caudal es una cantidad de flujo en un área determinada a un tiempo determinado. Entonces van a ver que los diferentes vasos, según su calibre, pues van a, digamos, a tener un caudal distinto. Lo que es arterias, venas y capilares, por decirlo así, a grandes rasgos. Para entender, digamos, la base del RAE debemos tener en cuenta dos principios, la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Entonces, la ecuación de la continuidad me compara dos variables en dos tiempos distintos, el área y la velocidad, en donde nos dice que a una menor área yo voy a tener una mayor velocidad. Viéndolo en la imagen, en la sección A1, al tener mayor área tendré menor velocidad y en la sección A2, al tener menor área tendré una mayor velocidad. El principio de Bernoulli compara dos variables distintas también en dos tiempos determinados. Ahora comparamos velocidad y presión y si nos vamos más hacia la física estaríamos comparando una energía cinética y la energía potencial. Entonces, donde nos dice que a mayor velocidad yo voy a tener una menor presión y a menor velocidad pues voy a tener una menor presión. Entonces, basados en este principio, si nosotros nos fuéramos a vasos grandes como lo es la aorta, diríamos que la aorta tiene un alta área, tendría al tener una alta área una menor velocidad y al tener una menor velocidad tendría una alta presión. Todo lo diferente a un capilar. Entonces, un capilar diríamos que tiene una poquita área. Al tener poca área tendría aumento de velocidad. Y al tener una alta velocidad tendría una baja presión. Sin embargo, estamos viendo que lo que dice en la diapositiva es totalmente diferente, que dice que la aorta maneja una velocidad alta y una presión alta y los capilares también manejan una baja velocidad y una baja presión. ¿Por qué pasa esto? Resulta que todo lo que es esta ecuación de la continuidad y el principio de Bernoulli se han dado para la física de fluidos ideales, es decir, que todo esto va a funcionar, digamos, un agua recorriendo en un tubo o digamos el agua recorriendo por un solo capilar. En el cuerpo pues van a pasar varias cosas distintas y es que nosotros no podemos comparar, digamos, solo la aorta con un solo capilar, digamos como que todos los capilares se llegan a conectar en un mismo momento. Entonces tenemos que comparar no solo el área de la aorta con el área de un solo capilar, sino con todos los capilares. Entonces, en el momento que hacemos eso, nos damos cuenta que el área de sección transversal de la aorta es 2.5, es decir, la aorta acá tiene 2.5. Pero cuando nos empezamos a sumar el área de, digamos, de todos los capilares, pues va a ser una área mucho mayor a la que podría dar la aorta en la suma de todos los capilares. Entonces, ¿cuál es la razón de que, digamos, la aorta tenga realmente una velocidad alta? Es que al comparar el área de sección transversal entre esta y los capilares, la de la aorta se vuelve mucho más pequeña. Vean que es 2.5, mientras que la de los capilares es 2500. Es la misma razón por la que, digamos, los capilares van a tener una baja velocidad, porque realmente tienen una alta área de sección transversal.
La presión, digamos, de la aorta también va a ser mucho más alta porque, pues, acordémonos que la aorta es como la arteria que le continúa al recorrido del corazón y el corazón, pues, en todo su sistema de bombeo va a generar que digamos que esta arteria maneje altas presiones. Entonces, otra ley que debemos manejar es la ley de Pursell, la cual describe el flujo laminar o un caudal laminar de fluidos newtonianos. Este va a depender de la diferencia de presiones, la cual es directamente proporcional, es decir, que a mayor diferencia de presiones yo voy a tener un mayor flujo, por eso digamos las venas siempre van a tener un menor flujo para que el flujo vaya de arteria a vena, y vamos a tener las dimensiones del tubo, longitud y radio, los cuales van a dar la resistencia. Entonces vean que a mayor longitud yo voy a tener un menor flujo. Y la viscosidad del fluido, que también es inversamente proporcional, es decir, a mayor viscosidad voy a tener un menor flujo. Esto era lo que les decía. Entonces, a la hora que nos ponemos a comparar el área de sección transversal, el área de la aorta resulta siendo mucho más pequeña que toda esta área que empiezan a conformar todos los capilares. Acá teníamos 2.5 y acá era 2500 más o menos. Entonces, respecto a la resistencia, acá en esta fórmula básicamente solo despejamos la resistencia de la ley de Pursell. Entonces, en la resistencia el fenómeno que más nos va a importar es el radio, porque este va a estar encontrado pues elevado a la 4. Entonces este es el que va a tener como tal mayor impacto. Entonces, a mayor radio yo voy a tener una menor resistencia. Entonces volvemos a comparar áreas de sección transversal. Aorta y cavas, comparando con toda esta área de los capilares, pues va a tener un radio menor, por ende una resistencia mayor. Va a dar un menor caudal porque tiene menor área, y al tener menor área va a dar una mayor velocidad. Los capilares, entonces, al tener una gran área de sección transversal, todo esto capilares, capilares, capilares por todos lados, voy a tener una baja resistencia, y esta baja resistencia va a ser muy importante porque permite el intercambio gaseoso, que es básicamente la función de los capilares. Va a dar un mayor caudal y una menor velocidad, que también se asocia a un mejor intercambio. La viscosidad va a estar dada por la resistencia. La viscosidad es definida como la resistencia de un fluido a su deformación. Esta está dada por el hematocrito y las proteínas plasmáticas. La viscosidad de la sangre es 3, es decir, que se requiere 3 veces más presión para hacer circular, digamos, una cantidad de sangre total por un tubo que la que se requeriría para hacer circular el agua por ese mismo tubo. Bueno, respecto a los tipos de flujo y el número de Reynolds, el flujo laminar, digamos, es básicamente el concepto de cuando el flujo mantiene una velocidad relativamente baja. Cuando ésta se incrementa, el flujo se vuelve turbulento porque predomina la inercia de las partículas. Entonces veamos que el número de Reynolds lo que nos está comparando son dos fuerzas: la fuerza de inercia que está en el numerador y la fuerza de viscosidad. Entonces, para que este número sea mayor, necesariamente la fuerza de inercia tiene que ser mayor, y esto me va a llevar a un flujo turbulento. Entonces, ustedes van a encontrar en las diferentes bibliografías varios datos, sin embargo estos fueron los que se me hicieron como más acertados. Pero pues si algún profesor les dio una recomendación de otros datos, usen esos datos. Menos de 2000, un flujo laminar; de 2000 a 4000, un flujo inestable o de transición; y más de 4000, un flujo turbulento. Bueno, los eritrocitos fluyen en capas concéntricas en torno a un flujo central. Este flujo central tiene una velocidad máxima, pues como su nombre lo dice, en el centro. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, el flujo va en estas capas, se va a encontrar con una fuerza adicional, que es la fuerza de cizallamiento o la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la presión que genera la sangre al vaso. Entonces, ¿dónde va a estar más tocando, digamos, la sangre al vaso? En la periferia. Entonces, la fuerza de fricción intenta devolver
digamos, un poco el flujo, es, digamos, contrario a la dirección. Por eso esta fuerza de fricción es 1 en la periferia y 0 en la, digamos, en la parte central, haciendo que, digamos, como que la parte central, vean que la flecha va mucho más rápido a lo que va en la periferia, cada vez vamos como degradando. Entonces, a medida que vamos disminuyendo el calibre de estos, digamos, de los vasos, pues los eritrocitos, por una fuerza de rodamiento, también van a intentar tender ir hasta central, hasta que en los capilares van a ir, digamos, uno por uno, como en fila india, para permitir también, acordémonos que acá tendremos una menor velocidad que permitirá pues el intercambio gaseoso, que es la función de básicamente los capilares. La estenosis aórtica. ¿Cómo se define la estenosis aórtica? Se define como la disminución de la luz aórtica, pero pues igual puede ser en cualquier vaso, lo que genera una sobrecarga en cuanto a la eyección del ventrículo izquierdo, es decir, que el corazón tiene que bombear un poco con más fuerza, porque básicamente la estenosis es un obstáculo, entonces le está diciendo al corazón como no me está dejando pasar sangre, el corazón necesita bombear con más presión, aumentando la presión sistólica. Y va a haber un periodo de prolongación del periodo eyectivo, es decir, el corazón se va a demorar un poco en cargarse de sangre para poder eyectar, y además eyecta con más fuerza como para superar este obstáculo. Entonces, digamos, al, al generar al haber esta estenosis, lo que ocurre es que va a generar un flujo turbulento, porque pues disminuye como tal el área, y tendrá que aumentar la velocidad. Entonces este flujo turbulento generado por la estenosis vascular pues va a llevar inicialmente a un número mayor de Reynolds, pero también pues digamos afecciones digamos vasculares, como lo son los trombos. La estenosis puede ser generada por depósitos de fibrina o ateroma, que es lo que llamamos ateroesclerosis, y esto propicia que, digamos, como que la sangre tenga más oportunidad de contacto con el endotelio del vaso. Entonces, al tener mayor capacidad de contacto, propicia que se activen las plaquetas y se puedan adherir más fácil al endotelio. Cuando, digamos, se adhieren más fácil, es como si yo tapara más el huequito, entonces se empiezan a adherir plaquetas o demás glóbulos rojos. Digamos, en este caso la anemia drepanocítica, una estenosis, podría favorecer un fenómeno de oclusión vascular, se va taponando más, y esto genera pues la mayor sobrecarga, mayor presión sistólica, mayor periodo de prolongación efectivo, mayor flujo turbulento, en fin. Entonces, hay varios trombos dependiendo como tal el vaso donde se encuentre. En general, digamos, se forman trombos ricos en plaquetas, los cuales también tienen el nombre de trombos blancos en los sistemas de alto flujo. ¿Como cuáles? Como las arterias. Mientras que hay trombos ricos en eritrocitos y fibrina, que se denominan trombos rojos, que ya no se dan en sistemas de alto flujo, sino en regiones vasculares con éstasis. Éstasis quiere decir como retención del flujo, como si el flujo fuera más lento. Entonces, estos ya no se dan en las arterias, sino en las venas más que todo. Entonces, como veníamos diciendo, el flujo turbulento va a exponer a sufrir mayor daño vascular, porque favorece una mayor interacción entre la pared y los elementos de la sangre, ya sean plaquetas, glóbulos rojos, digamos, discoides, drepanocíticos y demás. Es por eso que los individuos con mayor cantidad de células falciformes irreversibles, es decir, las que ya tienen forma de hoz, van a tener mayor riesgo de hemólisis. Entonces, las crisis vasoclusivas son consecuencias de múltiples cambios en la biomecánica, biorreología y adhesividad de los drepanocitos, es decir, todo se afecta, tanto el endotelio va a estar más activado, estado proinflamatorio, procoagulante, como las plaquetas y los glóbulos rojos van a tener más tendencia a herirse. El riesgo principal de las crisis vasoclusivas son la privación del oxígeno a tejidos y órganos. ¿Por qué? Porque acordémonos que la privación del oxígeno pues es lo que genera todo el cambio del fenotipo de la forma discoide a la forma drepanocítica.
Esta disminución en la disponibilidad de oxígeno ocurre principalmente en las vénulas postcapilares, siendo esta la principal causa de la polimerización de la hemoglobina S, es decir, que donde más se forman nuestros drepanocitos van a ser en las vénulas postcapilares. Bueno, la hemoglobina S pues va a tener alteración de efectos mecánicos y reológicos pues en esta polimerización. Entonces, a medida que yo voy adquiriendo este fenotipo de Os por la polimerización de esta hemoglobina S, ¿qué le va pasando a este glóbulo rojo? Va a disminuir su capacidad de deformación del glóbulo rojo, es decir, cada vez va a poder menos volver a la normalidad. Aumento de la adherencia del glóbulo rojo, aumento de la rigidez del glóbulo rojo, cada vez que digamos se vuelve en forma de Os va a generar una mayor rigidez por una remodelación del citoesqueleto y un aumento de la viscosidad citoplasmática de los glóbulos rojos, es decir, va a haber una mayor resistencia. Entonces, según las propiedades reológicas de los eritrocitos, se empezaron a clasificar en grupos, específicamente según la densidad. Entonces, acordémonos que los reticulocitos eran como los eritrocitos inmaduros, estos se pusieron con el nombre de SS1, ya los glóbulos rojos discoides normales va a ser SS2, tanto SS1 como el 2 vamos a tener una viscosidad normal en sangre ante una buena presencia de oxígeno y vamos a tener este término de hemoglobina corpuscular media normal, es decir, estos glóbulos pues van a ser normales. Ya cuando tenemos un estadio 3, tenemos unos glóbulos rojos rígidos y un estadio 4 ya son las células falciformes maduras, es decir, entre más vamos acá, vamos adquiriendo mayor rigidez. Entonces, estos últimos, tanto el 3 como el 4, vamos a tener hemoglobina corpuscular media a nivel aumentado y una viscosidad aumentada que me aumentaría la resistencia. Entonces, la disminución de la capacidad de deformidad, que era lo que yo les decía, es decir, a medida que nos vamos volviendo, digamos, más en forma de Os y a medida que aumenta la agregación de glóbulos rojos, yo tengo más riesgo de hemólisis. Por eso, lo que les decía, los individuos con cantidad de células falciformes irreversibles pues presentan este riesgo mayor que llevaría, digamos, a una mayor complicación de la anemia drepanocítica. Bueno, realmente, como les decía, hay como un daño de todo. El hecho de que, digamos, tengamos una disminución o que los glóbulos rojos drepanocíticos puedan llevar a menores niveles de oxígeno genera como una activación del endotelio, la cual es totalmente anormal. Entonces se activan estados procoagulantes, estados inflamatorios y demás. Entonces aumentan todas las interacciones adhesivas por activación de los receptores de adhesión. Todo lo que es BCAM y CAM, que son receptores de adhesión tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, células endoteliales, proteínas de matriz extracelular, todo se está activando. Es decir, todo empieza a acumularse y, digamos, en caso de estenosis podría esto llegar a potenciar la disminución de oxígeno que podría llegar a dar la crisis vasoclusiva por la anemia drepanocítica. ¿Qué es lo que pasa? Que a menor rigidez yo voy a tener mayor adhesividad. Entonces, acordémonos que a medida que yo me iba volviendo más drepanocítico como tal, yo iba adquiriendo mayor rigidez. Entonces, lo que son reticulocitos y discoides son los que van a tener la mayor capacidad de adhesividad, además de lo que son pues las plaquetas y otras células endoteliales. La epinefrina aumenta la adhesividad porque, digamos, se asocia, la vía de la epinefrina es la misma a la de expresión de ciertos receptores de adhesión como lo es el ICAM4, llevando pues digamos a una mayor capacidad de adhesión. Entonces, sabemos que como tal el inicio o el factor predisponente que da para la crisis vasoclusiva es la disminución de los niveles de oxígeno. La disminución de los niveles de oxígeno se puede dar por cualquier cosa, por procesos de estrés en general, es decir, una mínima tendencia a la hipoxia. Entonces puede ser, digamos, por eso las crisis vasoclusivas muchas veces
se dan cuando personas de tierra caliente que sufren de esto, pues digamos van a tierra fría y esto genera digamos un proceso de estrés en todo el microambiente que llevaría a la generación de las crisis vasoclusivas. Todo esto, pues como les digo, este proceso de estrés lleva a un aumento del efecto o a la activación del endotelio, que va a tener un efecto protrombótico, procoagulante e inflamatorio, que se caracteriza por una activación endotelial. O sea, la activación endotelial está caracterizada por todo esto. Entonces, empiezan a adherirse las células que tienen una mayor capacidad de adhesión, es decir, las que tienen menor rigidez, como son los glóbulos rojos y los reticulocitos. Todo esto aumenta la interacción entre estas células y digamos el endotelio, y favorece a que se empiecen ahora a adherir glóbulos rojos falciformes, que digamos antes no eran tan fácil de adherirse. Y esto genera un bloqueo progresivo. Este bloqueo progresivo se va a ver caracterizado por la ralentización del flujo a medida que cada vez vamos bloqueando más. Y pues en esta, digamos, en esta disminución del flujo van a entrar digamos moléculas específicas como lo son la banda 3, la fosfatidilcerina, que también se asocian a procesos de estrés, activación endotelial y aumento de todos estos efectos que estábamos viendo. Entonces, para ponerlo de una manera más esquemática, que a veces de pronto no nos podemos llegar a confundir, es que como tal, la célula drepanocítica, con, digamos, la forma de Os no es la que inicia como tal el proceso de oclusión. Entonces empieza nuestro periodo de estrés. Entonces el periodo de estrés dijimos que podía ser por cualquier cosa, por una gripe, por eso también se asociaba a infecciones, por lo que sea, por un parásito, por digamos la altura que veníamos diciendo cuando la gente de tierra caliente iba a tierra fría. Todo esto genera un proceso de estrés y como que se empieza a activar el endotelio. Entonces el endotelio empieza a dar receptores de adhesión, y pues acá tenemos recorriendo digamos todas las células. Entonces las primeras células que se van a adherir no van a ser como tal las de forma de Os, porque estas son muy rígidas. Entonces las que primero se empiezan a adherir son los reticulocitos, los glóbulos rojos que están normales. Entonces empiezan a unirse a todos estos receptores y se empiezan a ir acumulando. Entonces, cuando yo empiezo a ir acumulando, genero como un tipo de estenosis, que era lo que veíamos. Entonces, acá se va a volver un flujo turbulento y como tal va a llevar una disminución del flujo. Al haber disminución del flujo, pues voy a tener, digamos, como que en el ambiente una disminución de oxígeno. Al tener una disminución de oxígeno, ¿qué le pasa si la persona tiene una anemia falciforme? Entonces empiezan a formarse los discoides. Los falciformes, y estos falciformes, cuando se encuentran con el, digamos por decirlo así, el trombo que formaron todos los reticulocitos y plaquetas anteriormente por la mayor capacidad de adhesión, digamos como que potencia esta disminución de oxígeno, pero no por una mayor capacidad adhesiva, sino por un fenómeno mecánico. Es decir, no se adhieren tanto acá, sino que cuando llegan no se pueden deformar y pues bloquean todo. Entonces digamos que y eso ya es como el proceso final, porque tendré un menor flujo y básicamente una isquemia, que puede ser un infarto agudo del miocardio, una ACV, etc. Entonces como tal, lo último y lo que digamos lleva al efecto final es digamos el glóbulo rojo drepanocítico, pero lo que inicialmente se empieza a unir son los glóbulos rojos discoides y los reticulocitos. Entonces, la hidroxiuria como tal ha sido el único medicamento apropiado para la anemia de células falciformes. El efecto de esta es que aumenta la hemoglobina F. Entonces una característica de la hemoglobina F es que, a diferencia de la hemoglobina A, esta no está conformada por 2 unidades alfa y 2 unidades beta de globina, sino que se une por 2 unidades alfa y 2 unidades gamma. Digamos, como toda esta conformación inhibe activamente la polimerización de la hemoglobina S. Es decir, que en la hemoglobina fetal, como que el hecho de tener hemoglobina fetal hace que no se polimerice la hemoglobina S. Como resultado, reduce la gravedad de la enfermedad. También lleva menor moléculas de adhesión, que vimos el papel importante ahí.
la reducción de glóbulos blancos que también tenían una capacidad de adhesión, por ende disminuye esta gravedad, digamos, como de iniciar el proceso de adhesión, y menor endotelina 1. La endotelina 1 es una molécula vasoconstrictora, por ende si yo no la tengo, entonces voy a tener como un vaso, digamos, pues mucho, no habrá constricción de este vaso, entonces el vaso tendrá una mayor área por donde pues podrán pasar más fácilmente todas las células circulantes, y pues el efecto final sería un mejor flujo. Se han probado otros medicamentos como las estatinas que disminuyen las placas ateroscleróticas, y pues digamos esto disminuiría, digamos, y aumentaría el flujo. Sin embargo, no es como el tratamiento principal. Analgésicos se han asociados. Los antiplaquetarios como tal no se benefician porque las plaquetas como tal no tienen un papel muy importante en la capacidad de adhesión.